primero preguntar lo básico, ¿cómo viene la campaña? Una campaña rara, ¿no? Con pandemia, con algunas restricciones, ¿cómo la están llevando? Bueno, es una campaña rara, como bien dices tú, Augusto, porque el tema de la pandemia evidentemente cambia a lo que uno ha estado acostumbrado a vivir en una campaña electoral. Hay que tener cuidados y protocolos de bioseguridad. Los grandes mítines que aquí en el Ecuador son clásicos, ya no los hay. Las grandes concentraciones incluso no los hay. Entonces, el tema de los medios digitales juega un rol importante, pero eso no es territorios con conversatorios, pues evidentemente semipresenciales, con personas que mantengan las distancias y también se combina con las plataformas tecnológicas, ¿no? Y lo otro es medios de comunicación tradicionales y clásicos, que en el Ecuador, pues lamentablemente hay un gran cerco mediático para la candidatura nuestra, tanto la empresa Arauz como este servidor, Carlos Rabascal. Y eso pues eso nos limita mucho, ¿no? Pero ahí estamos. Y adicionalmente hay que agregarle otra dificultad, y es que la falta de transparencia de un proceso electoral donde las autoridades electorales dejan mucho que desear. Por eso nosotros hemos pedido la presencia de observadores nacionales e internacionales. Eso tiene que ver con todas las maniobras en la previa de la conformación de la fórmula, ¿no? Del binomio que ha tenido la justicia. Sí, sí, tiene que ver con todos los obstáculos que nos pusieron. Esto fue una verdadera telenovela de aquellas clásicas mexicanas de los años 60, 70, qué sé yo, ¿no? Donde el drama era el común denominador. Y nos pusieron muchos obstáculos, pero a la hora del té nos hicieron un favor, te digo, Augusto, porque comenzó a generarse y a visibilizarse un gran despertar ciudadano en defensa de la democracia. Y quedó evidenciado que todos los obstáculos que nos ponen era para impedir nuestra participación. Cosa que logramos solucionar y ya estamos definitivamente inscritos, calificados y firmes, como establece el código de nuestra democracia, y ya nuestra participación es ya real. El 7 de febrero ya estamos en la papeleta electoral. Estaba viendo algunas encuestas que en general las dan arriba la fórmula de la Unión por la Esperanza. Vi una de CELAC de 36% más o menos que tiene la fórmula. Y siempre se da en las fórmulas o las candidaturas que representan a proyectos políticos que ya gobernaron en los países, que tienen un piso alto, pero un techo bajo, ¿no? Suele darse eso, pasó acá en Argentina, pasa en Brasil. Bueno, en Uruguay en la segunda vuelta el Frente Amplio no pudo ganar porque tuvo toda la unidad de la derecha. ¿Cómo piensan ese escenario en Ecuador? ¿Creen que puede pasar lo mismo? ¿Que hay como una propuesta un poco más amplia como para perforar ese techo? Sí, yo creo que podemos perforar ese techo al que tú mencionas, Augusto. Nosotros tenemos 36, casi 37% de acuerdo a esa encuesta de CELAC. Y en teoría nos faltarían apenas 3 puntos para llegar al 40%, con una diferencia de 10 puntos de nuestro inmediato seguidor, con lo cual ya no habría necesidad del balotaje. Entonces vamos a ver cómo se da. Lo que sí estamos percibiendo es que hay un voto oculto, ¿no? Hay un voto oculto que todavía no se lo ha podido descifrar, pero que dentro de nuestros recorridos lo encontramos. Yo creo que más bien lo que va a pasar en el Ecuador es más parecido a lo Bolivia que lo que pasó con Argentina, ¿no? Es mucho más parecido. Acuérdate que acá todavía tenemos un gobierno que le faltan 5 meses para que salga del poder, pero ha sido un gobierno de odio y de persecución. Entonces las personas, cuando tú haces las encuestas y les preguntas, a veces prefieren no contestar. Entonces sí percibimos un voto oculto en los recorridos que estamos haciendo, y es evidente ese voto oculto. Así que vamos a ver qué va a pasar el 7 de febrero, pero en todo caso las elecciones se ganan voto a voto y día a día. O sea, ahí no nos podemos confiar en las encuestas, porque las encuestas sencillamente son referentes del momento, ¿no? Que te Claro. sirven para proyectar, corregir, etcétera. Ujú. Uno de los factores que se juegan o que está como capital político de la candidatura de ustedes es, bueno, el haber estado o representar los dos gobiernos de Correa, pero imagino también que piensan hacer, no sé, algo distinto a lo que se hizo antes, digamos. ¿Qué harían distinto en caso de ganar la elección? A ver, un país como el de Ecuador, como nuestro amado Ecuador, donde las brechas sociales, económicas, han sido grandes, es difícil poder decir vamos a hacer cosas muy distintas.
A lo que me refiero es lo siguiente. Para poder ir cerrando esas brechas, lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que hizo Correa. De ahí que yo digo, hay que construir sobre lo construido, corregir aquello que estuvo débil y hacer lo que no se pudo hacer. Hoy, lamentablemente, nos va a tocar reconstruir sobre lo destruido. ¿A qué me refiero construir sobre lo construido? Te pongo un ejemplo. Mira, Correa construyó competitividad sistémica, infraestructura, mucha obra que estaba orientado a facilitar la producción y el empleo. O esta facilidad de la producción estaba orientada ¿a qué? A mejorar las condiciones de la estructura de costo de producción. Porque nosotros necesitamos disminuir esa estructura de costo de producción para tener lo que se llama competitividad, es decir, mejor estructura de costo para tener mejor margen, mejor precio y precios competitivos, no solo en los mercados locales, sino también en los mercados internacionales. Y te voy a poner un ejemplo. Uno de los temas importantes para lograr eso es el sistema de electrificación. Entonces, Correa, ¿qué generó? Un cambio de la matriz energética. Hoy más del 85% de nuestra matriz energética viene del agua, recurso hídrico. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que construir los canales secundarios y terciarios y tecnificar el riego para llevar esa agua a las tierras productivas, mejorar la capacidad de producción para que haya más cosecha, creas productividad y por tanto fortalece el tema, ¿verdad? A eso yo llamo construir sobre lo construido, porque es parte de un proyecto político, es parte de una visión de desarrollo que requiere entrar a un proceso. El tema es que Moreno, el actual presidente, en un cogobierno con el representante de la derecha ecuatoriana, del Lazo, no cumplió la continuidad del proceso y traicionó la voluntad popular. Entonces nosotros tenemos que hacer es continuar con el proceso. Otro ejemplo, Correa, ¿qué hizo? Construyó los multipropósitos de control de inundaciones y riego. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que llevar el agua a las tierras productivas. Sistema de electrificación de las hidroeléctricas a los sectores rurales y a los urbanos también, para favorecer a las industrias. Y también ahora hay que llevar el agua del control de los proyectos de control de inundación y riego a las tierras productivas. Tenemos más cosechas en el año, ¿verdad? En la luz, energía eléctrica, bajamos estructura de costo y el agua nos permite tener más cosechas, tierras más fértiles. Vialidad. Correa construyó un sistema y una red vial impresionante a nivel nacional e interprovincial. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Conectar esas vías con los caminos vecinales para que los pequeños agricultores puedan que no solo movilizarse con dignidad, sino que también puedan trasladar sus productos de las tierras productivas a los mercados locales e interprovinciales. Y eso tiene que venir acompañado con otra serie de políticas y otra serie de medidas que partan de una visión de desarrollo. Más de un millón de pequeños productores tienen menos de 5 hectáreas, así nunca van a alcanzar niveles de eficiencia. Entonces tenemos que aplicar, y ustedes lo manejan también muy bien, conceptos de economía popular y solidaria asociativa. Conceptos de economía popular y solidaria asociativa que permita ¿qué? Formar un sistema cooperativo de producción, distribución, comercio y servicios para generar encadenamiento. Pero esto también ¿qué me permite? Nos permite eliminar los sistemas de intermediación que se convierten en abusadores del pequeño agricultor. Entonces ahí vamos complementando esa visión de desarrollo, sobre todo porque el sector de la ruralidad es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. Para darte una idea, solo los pequeños agricultores en el Ecuador representan la satisfacción del 70% de la soberanía alimentaria del país. Por tanto, allá tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar para garantizar sostenibilidad, para garantizar adicionalmente eficiencia. Y la eficiencia y la sostenibilidad la podemos garantizar en función de mayores niveles de productividad, mayores niveles de competitividad y sobre todo en términos de calidad, investigación, innovación y generándole sus propios mercados para que esos mercados sean de la propia economía popular y solidaria y no necesariamente estos pequeños agricultores asociados tengan que venderle en esa cadena de intermediación a las grandes cadenas de mercado. Entonces, de esa manera potencializamos una economía territorial y una economía solidaria, una economía comunitaria. Recuerda, Augusto, que en el Ecuador 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. ¿Cuánto condiciona esto que estás planteando el proceso de endeudamiento que ha llevado adelante Lenín Moreno, el acuerdo con el Fondo Monetario, precisamente? A ver, comienzo por esto último, el Fondo Monetario Internacional. Mira, lo que ha pasado en el Ecuador no es otra cosa muy distinta a lo que pasó en Argentina, es prácticamente un copy-paste de lo que pasó en Argentina.
un gobierno neoliberal que se endeudó para sacar los dineros hacia el exterior, para en teoría sustituir deuda y financiar importaciones. Pero si tú revisas el endeudamiento de Correa en el gobierno anterior y el endeudamiento de Moreno, hay claras diferencias, diferencias sustanciales, pero son diferencias sustanciales en favor de Correa. ¿A qué me refiero con esto? Correa se endeudó en promedio 1.500 millones por año. ¿Ya? Moreno se ha endeudado casi 6.000 millones por año. Pero Correa se endeudó en 10 años y Moreno se endeudó en 3 años y medio. No solo es el monto, sino que la diferencia es que Correa se endeuda con cargo a flujos con respaldo de producción futuro para incorporar ese recurso monetario proveniente de la deuda en la economía real, en la economía de la producción, en la economía del servicio, altas generadores de empleo. Entonces, ¿qué hizo? Activó la economía interna y generó empleo. Por eso que en los 10 años, Correa genera 1.243.000 plazas de trabajo dignos con seguridad social. Esa es la diferencia. Moreno cogió esos recursos monetarios, hizo crecer la deuda, pero en vez de incorporarlos a la economía real, sustituyó deuda y financió importaciones. Por tanto, esos dineros, esos recursos monetarios los sacó del país. Los sacó del país. Y en ese sentido, entonces, hay una gran afectación. Porque cuando tú haces eso y no incorporas en la economía real, ¿qué estás haciendo? Estás generando una economía recesiva. Porque vas pagando, vas endeudándote, pero no activas la economía interna. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, vamos a tener que hacer lo que ustedes hicieron. Es decir, sentarnos con el Fondo Monetario Internacional porque hay que respetar las relaciones institucionales, evidentemente, nadie dice lo contrario. Pero decirle al Fondo Monetario Internacional, señores, bajo esas condiciones es imposible poder cumplir. Porque lo que ustedes nos están pidiendo es prácticamente, es como que si nos estuvieran entregando una soga o una cuerda para que nosotros la alemos y nos asfixiemos, nos ahorquemos. Y no podemos permitir poner a nuestro pueblo de rodillas, no podemos permitir asfixiar la economía interna, porque si se asfixia la economía interna, se asfixia el consumo, y si se asfixia el consumo, se asfixia la demanda agregada, y si se asfixia la demanda agregada significa no hay consumo, la gente no compra, si la gente no compra, nadie produce, y si la gente no produce, los sectores no producen, se genera desempleo y la inversión cae. Entonces tenemos que generar un choque económico para activar el consumo en una primera instancia y para que ese consumo me permita hacer circular los recursos monetarios en la economía interna. Y de esa manera vamos resolviendo el problema, que tenemos que revertir la ecuación que no entiende, la ecuación de desarrollo, la ecuación de crecimiento económico que no entiende este gobierno. Si a los trabajadores los despides, les quitan los ingresos, entonces esos trabajadores que son representantes de familia no tienen paz y tranquilidad familiar. Le quitan los ingresos, no van a poder consumir. Y si los trabajadores no tienen ingresos, no consumen. Y si no consumen, no hay producción, porque nadie va a producir para que no te compren. Y si no hay producción, no hay empleo. Y a mayor desempleo, menor inversión. Voy con las últimas, así no le robo más tiempo. ¿Cómo se trabaja o cuánto afecta la demonización que puede haber en la opinión pública a partir de muchos de los procesos judiciales que se han abierto en estos años de Lenín Moreno? Ha pasado, bueno, los que tiene Correa, pasando por las detenciones de Paola Pavón y Virgilio Hernández. El Poder Judicial ha tenido un rol muy fuerte en estos años de gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuánto puede llegar a interferir eso en el votante por ahí que está indeciso? A ver, el votante, que no es otra cosa que el ciudadano y la ciudadana, ha tomado conciencia del odio y la persecución que hay. Mira tú, Augusto, en derecho hay un principio que es fundamental. La verdad es aquello que se puede comprobar. Y no se ha comprobado nada. Lo que ha habido es sentencias, violentando el debido proceso y violentando un derecho universal que es la presunción de inocencia. Lo que pasó en Argentina, lo que ha pasado en Brasil, lo que pasó en Bolivia, lo que ha pasado en otros países cuyos gobiernos han sido progresistas. Es decir, eso es obvio y evidente. Ha habido un copy-paste, ha habido una matriz de persecución. Entonces, eso el ciudadano ya se da cuenta. Y se da más cuenta todavía cuando esto que es una construcción de imaginario para manipular la percepción, es tan evidente y tan burdo que viene acompañado adicionalmente con un deterioro de la economía. Y es un deterioro de la economía no por el COVID-19,
Porque antes del COVID-19 ya estaba mal Argentina, ya estaba mal los otros países, ya estaba mal el Ecuador. El COVID-19 viene a agravar la situación, es verdad. Entonces, si sumas tú que la gente se da cuenta, los ciudadanos se dan cuenta que hay un odio y una persecución, más un agravamiento de la política económica, donde permite el enriquecimiento de unos pocos que tienen mucho, en desmedro de muchos que tienen poco, es evidente que el electorado va a reaccionar. Mira, durante 3 años y medio han creado este odio y esta persecución, estos imaginarios para incidir en la opinión pública. Y después de 3 años hay una expresión, le han dado a Rafael Correa como bombo en fiesta. Rafael Correa sigue manteniendo un capital político importante y el binomio que es de este proyecto político va primero en todas las encuestas. ¿Qué respuesta le das? Hay un despertar de una conciencia crítica ciudadana que quiere recuperar el rumbo que no debimos haber perdido. La última, Carlos, y muchas gracias por este tiempo. ¿Qué mirada, cuál es la perspectiva regional en caso de gobernar? Digamos, ¿cuáles son las principales alianzas que piensan? ¿Se puede llegar a reconfigurar una especie de eje regional, progresista? ¿Cómo piensan eso? A ver, se debe recuperar la integración regional. Se debe recuperar. Y tiene que ser una integración regional objetiva y pragmática. Porque Latinoamérica y el Caribe, yo voy más allá de Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe tiene que constituirse un bloque fuerte casualmente para trabajar estos nuevos tiempos del mundo. El COVID-19, el coronavirus, nos está reflejando y enrostrando lo ineficientes que hemos sido los países para lograr una verdadera integración regional a partir de bloques sólidos, cohesionados. Mira, cuánto recurso no generamos en la región, que en vez de canalizarlo y catalizarlo al interior de la región, se están yendo a otros lados, cuando nosotros necesitamos esos recursos. Lo que pasa es que tenemos que ver a la integración regional ya no solo desde la óptica política e ideológica y ya no solo desde la óptica del comercio, tenemos que verlo desde la óptica del desarrollo. Y si seguimos pensando que la integración regional tan solo es un club ideológico, entonces no habremos entendido la lección. La integración regional va más allá de lo ideológico. Y dentro de ese concepto de integración regional tenemos que encontrar causas comunes en términos de educación, en términos de salud, en términos de productividad, en términos de mercados, en términos incluso de investigación e innovación en distintos sectores. Llámese en temas energéticos, llámese en temas de ciencia y tecnología y llámese en ciencia y medicina. Hacia allá tenemos que ir. Y eso sí, teniendo que tomar conciencia que tenemos que respetar las asimetrías dentro de las realidades de tamaños de cada uno de los distintos países. Ecuador no puede ser tratado igual que Brasil o igual que Argentina. Entonces tenemos que tener esa madurez política de ver a la región en un futuro, en un horizonte de tiempo, con metas de corto, mediano y largo plazo. Y hacia allá tenemos que ir. Carlos, muchas gracias por este rato. Ojalá que no sea la primera vez que lo entrevisto y podamos conversar en otra ocasión. No, gracias a ti, Augusto. Un fuerte abrazo. Gracias por esta generosa invitación. Un abrazo a todo el pueblo argentino, a nuestros hermanos y hermanas de la República Argentina. Hasta luego.